Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 143. Hibernación de invierno. Papá y Turi me llevaron a mis habitaciones en el templo, donde Fran nos recibió con los ojos muy abiertos. Él miró entre ellos y yo, parpadeando rápidamente. ¿Pasó algo, hermana Main? Perdón por irrumpir así, Fran. Comenzó a hacerme pasar, pero lo detuve y le dije que no quería que Delia escuchara antes de comenzar a explicar la situación en la puerta. Le expliqué que el jefe del gremio de la tinta me estaba apuntando, que Lutz fue abordado por un grupo de hombres y que comenzaría a vivir en el templo un poco antes de lo planeado por razones de seguridad. También mencioné que si bien no sabíamos que buscaba el jefe del gremio de la tinta, sí sabíamos que tenía conexiones con los nobles y muchos rumores malos que lo rodeaban, lo que significaba que deberíamos evitar mencionar esto a Delia, especialmente porque aparentemente ni siquiera sabía mi nombre, ni yo sabía su nombre. Fran escuchó todo con el ceño fruncido y luego asintió deliberadamente. Entendido. Te pediría que le contaras al sumo sacerdote lo que me dijiste. Fran, comenzó papá, apretando su mano en mi hombro, vamos a tratar de averiguar qué está pasando aquí. Por ahora, te dejo a Main. Pero volveré para ver cómo está. Fran asintió y lo miró de vuelta. Puede contar conmigo. Sus visitas sin duda serán el calor que alivie a la hermana Main durante el invierno. Main, no seas demasiado difícil para ellos. Y asegúrate de decirle todo al sumo sacerdote. Nada bueno proviene de la falta de comunicación con tu jefe. Papá me dio algunos consejos muy parecidos a los de un soldado, a los que respondí con una sonrisa y 2 golpes de mi puño derecho contra el lado izquierdo de mi pecho. Su expresión se suavizó, luego dio un saludo similar. Turi me dio un fuerte abrazo, luego me miró con sus grandes ojos verdes vacilantes con inquietud. Adiós, Main. Vendré en mi próximo día libre. Sé buena mientras estoy fuera, ¿de acuerdo? Bien. Te estaré esperando. Después de despedir a papá y a Turi, entré en mis aposentos. A pesar de tener mi propia habitación aquí, pasar la noche en el templo me puso un poco nerviosa. Todos mis asistentes se sorprendieron al verme llegar de la nada justo antes de la hora de la cena. ¿Qué te trae por aquí hoy, hermana Main? Debido a ciertas circunstancias, mi estadía de invierno en el templo se ha adelantado y ahora comienza hoy. ¿Qué circunstancias? Preguntó Delia, con la cabeza ladeada. Sacudí mi cabeza. No puedo dar ningún detalle ya que los nobles podrían estar involucrados. Delia intentó comenzar a cambiarme a mi túnica azul, pero la detuve ya que no tenía ningún plan para salir hoy. Dicho esto, no tenía mucho más que hacer. Miré alrededor de la habitación, pensando en cómo solía estar en casa a estas alturas. ¿Qué hacen todos cuando se hace tan tarde? Me di cuenta de lo que hizo Rosina sin siquiera mirar, estaba tocando su jarspiel. Realmente tocó todo el tiempo que pudo antes de la 7ª campana. Delia llevaba agua caliente de la cocina, probablemente para preparar el baño. Parecía que la hora del baño era donde las mujeres pulían sus encantos. Tenía mucho que aprender del poder femenino de Delia. Jill estaba escribiendo un informe sobre su pizarra sobre la actividad del taller Main para el día y los productos que había terminado. Era un informe basado en cómo la compañía Gilberta manejaba su inventario, y Lutz estaba haciendo que Jill lo escribiera como parte de su entrenamiento.
Fran estaba finalizando los informes sobre los alimentos y suministros consumidos por el orfanato y mis habitaciones, para poder preparar pedidos de más suministros. Estaba ocupado todos los días con todo tipo de papeleo diferente. Aún así, dijo que las cosas le eran mucho más fáciles ahora que podía dividir el trabajo con Rosina y Vilma. Creo que escribiré una carta al sumo sacerdote solicitando una reunión con él. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir una carta al sumo sacerdote, pidiéndole hablar con él para poder contarle lo que había sucedido. Sin embargo, pasarían días antes de que respondiera, así que quién sabe cuánto tiempo pasaría antes de que pudiéramos hablar. Después de terminar mi carta, comencé a planificar los próximos libros ilustrados. Guiado por el consejo de Frida, decidí hacer Biblias para niños nuevos con historias de los dioses subordinados debajo de los 5 eternos, organizadas por su temporada. Comí una cena elegante entregada a mi mesa, me di un baño lujoso en agua caliente con la ayuda de Delia, y luego me metí sola en mi cálida cama. Era tan grande que podía estirar los brazos y las piernas tanto como quería. A mi lado pude ver una mesa con una jarra de agua, una taza y una campana para convocar a mis asistentes. Buenas noches, hermana Main. Buenas noches, Delia. Buenas noches, Rosina. La cortina que rodeaba mi cama con dosel se cerró, dejándome sola en mi amplia cama en completa oscuridad. A pesar de la deliciosa comida, el baño lleno de agua tibia, y la cómoda cama con mucho espacio, preferiría haber comido alrededor de la mesa con mi familia, bañarme en una bañera poco profunda, que solo tenía un poco de agua caliente, mientras jugaba con Turi, y dormía en una cama más pequeña mientras me aferraba a mi familia para obtener calor adicional. Llegar a casa enferma después de un solo día de viaje seguro es flojo. Tenía asistentes, pero había una línea firme entre nosotros. Yo era su maestra y ellos eran mis sirvientes. Me tratarían con respeto, pero no se me permitió involucrarme emocionalmente con ellos. Estaba atrapado en la cama, más triste y sola de lo que podía describir, sacudido por el miedo a quien fuera que me atacara. La mañana en el templo llegó tarde. O para ser más precisos, la mañana llegó temprano para los asistentes, mientras que yo, por otro lado, estaba atrapado en la cama esperando que terminaran de preparar el desayuno. Si intentaba levantarme antes de que terminaran, Delia me gritaba enojada diciendo que tenía que volver a dormir hasta que me llamaran. Allí supe que las hijas nobles tenían que fingir estar dormidas en la cama hasta que sus asistentes estuvieran listas para ellas. ¿Se enojará si leo furtivamente libros para pasar el tiempo? Ahora bien, comencemos a practicar. Después de un desayuno ligero, era hora de practicar el jarspiel con Rosina. Ella preparó los instrumentos con una sonrisa, comentando lo maravilloso que era que ya no tenía que esperar a que yo llegara al templo. Para cuando ella y yo comenzamos a practicar, Delia y Gil estaban limpiando la habitación y sacando agua, mientras Fran iba a buscar al sumo sacerdote para entregar mi carta y dar un breve resumen de la situación. Cuando regresó, dijo que el sumo sacerdote me había dado una orden estricta de permanecer en mis aposentos hasta nuevo aviso mientras investigaba la situación. Parecía que pasaría mis días, no sola atrapada en el templo, sino también atrapada en mis aposentos. La práctica musical terminó en la tercera campana. Como no podía salir de mi habitación, pasé mi tiempo enseñando letras de Delia y matemáticas simples mientras elaboraba los planes para mi próximo libro ilustrado. Eres una maestra sorprendentemente buena, hermana Main. Mucho más fácil de entender que Gil. ¿Eso crees? Tal vez debería enseñar también en la escuela del templo, dije. Mi voz salió un poco tímida ya que no estaba acostumbrada a que Delia me felicitara. Fran me dirigió una mirada algo dudosa y me preguntó qué era la escuela del templo. Un lugar de educación donde enseñaré a los niños a leer y escribir. ¿Este plan está escrito en piedra? Sí, ya he hecho planes para celebrar sesiones durante todo el invierno. Fran parpadeó repetidamente sorprendido, luego lentamente sacudió la cabeza. Hermana Main, no creo que me hayas informado sobre eso. Por favor explique exactamente qué piensa hacer y de qué manera. ¿Qué?
pero sí todo está escrito aquí mismo. Saqué mi hoja de horario de invierno y se la entregué a Fran. Él lo miró y luego, con los ojos bajos, murmuró, ¿esta será la escuela del templo? Parecía que no me había entendido completamente cuando le dije que iba a educar a los niños. Había pensado que el aula de costura de Turi y que ella les enseñara a hacer trabajos de invierno sería el alcance de su educación. Pero ya sabes, intervino Gil, no sé cuánto necesitarás enseñarles, hermana Main. Ya pueden leer un poco gracias a los libros de Karuta e imágenes que me diste. Él se encogió de hombros y yo titubeé, tropezando con mis palabras. Quiero que aprendan a escribir también. Será más fácil para ellos trabajar para los nobles como asistentes si saben leer y escribir, seguramente. Y si saben contar y hacer matemáticas, incluso podrán administrar el taller y el orfanato por sí mismos. Creo que conocer estas cosas es mejor que no saberlas. Mencioné el informe del taller que Gil había estado escribiendo ayer, lo que hizo que mi punto de vista hiciera clic con todos. Gil seguía siendo malo leyendo grandes números, así que había estado escribiendo sus informes con la ayuda de los sacerdotes grises. Hermana Main, ¿dónde piensas celebrar esta escuela del templo? En el comedor del orfanato, tanto los niños como las niñas pueden participar. Yo seré la maestra. Por favor, deja la enseñanza a los sacerdotes grises. Ese tipo de actividad está por debajo de usted, hermana Main. Fran y Rosina derribaron mi idea juntas. Estaba atrapado trabajando detrás de escena, como siempre. Finalmente, decidí hacer algo parecido a un currículum escolar, que le enseñaría a Delia primero en mis habitaciones. Fran y Rosina aprenderían de mi ejemplo, luego enseñarían ellos mismos en el comedor. También entrenarían a sacerdotes grises que anteriormente eran asistentes para enseñar, y luego dejarían de humear cuando fuera el momento adecuado, estableciendo así la escuela del templo. Maldita sea. Quería ser maestra, ya que aparentemente soy muy buena en eso. Para la escuela del templo establecí una meta de enseñar a todos los niños a escribir el alfabeto y sumar y restar con números de un dígito. Tenía un montón de pizarras de piedra y lápices de pizarra preparados, sin mencionar las Biblias de los niños para usar como libros de texto. La cuarta campana sonó una vez, no mucho después de que había resuelto el flujo general de cómo irían las cosas. Almorcé y estaba tomando té, cuando Lutz me visitó. ¿Estás aguantando bien, Main? Finalmente se le había dado el visto bueno para que me visitara después de que Beno hiciera una revisión exhaustiva para asegurarse de que nadie sospechoso lo siguiera. Corrí escaleras abajo y corrí hacia Lutz mientras él me saludaba desde el pasillo. Lutz, dame un abrazo. Boa. Salté a los brazos de Lutz, exigiendo un abrazo. Había estado tan hambrienta de calor que necesitaba que él me recargara. En mis días como Urano había estado bien con nada más que libros en mi vida, pero tal vez debido a la adaptación al cuerpo de esta niña, o tal vez debido a que me estaba acostumbrando a que mi familia me abrazara, ahora ansiaba el calor de otras personas. Estoy tan sola sin mi familia aquí. Ya quiero irme a casa. Solo ha sido una sola noche, ¿sabes? Lutz sonrió con exasperación ante mi queja y sacudió la cabeza, pero no pude evitar sentirme mal. Con el tiempo me acostumbraré. Esto es lo más solitaria que estaré todo el invierno. No sé sobre eso. ¿Quién puede decir que podría no solo empeorar cada vez más? Si se pone peor que esto, podría morir de soledad. Estaba atrapado en mis habitaciones sin siquiera la opción de ir a la sala de lectura para leer, y no había libros en mis habitaciones aparte de las Biblias de los niños. Si tuviera que seguir viviendo sin mi familia aquí, bien podría perder la voluntad de vivir. Eso no suena a broma, porque siempre terminas cerca de morir cuando te quito los ojos de encima. Voy a aguantar y sobrevivir a la soledad, así que quiero que aguantes esto y me dejes abrazarte. Bien, bien. Lutz me dejó aferrarme a él hasta que estuve satisfecha. Luego, con mis brazos aún alrededor de él, miró el informe que Gil había escrito y lo comparó con el suyo,
señalando cualquier error en sus cálculos. Recibí varias quejas de mis asistentes mientras estabilizaba mis emociones aferrándome a Lutz. Algunos recuerdos, qué descarado. Una mujer adecuada nunca. Caray. Al menos deberías perseguir a un chico rico y noble con mucho dinero. ¿Por qué no confías en mí así, hermana Main? Pero los ignoré a todos. El invierno que me espera sería largo y frío. Por el bien de mi salud mental, necesitaba calentarme donde pudiera encontrarlo. Correcto. Main, el taller no tiene cosas que hacer. ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Comenzaremos la obra de invierno? La segunda ronda de impresión ya había terminado, y aunque teníamos las plantillas para imprimir más, no había más papel para convertir en libros. No podíamos hacer más tampoco ya que el río estaba helando ahora. Sin mencionar que ahora que se hicieron los preparativos de invierno, nos estaríamos quedando sin hollín para nuestra tinta. Bien. Explicaré cómo será el trabajo de invierno, así que podrías ir a buscar las herramientas y los tableros para la reversión del taller. Seguro. Vamos, Gil. De acuerdo. Lutz y Gil regresaron con tablas y herramientas. Los pusieron sobre la mesa en el pasillo y comencé a explicar cómo hacer tableros y discos reversibles. Estos tableros gruesos son lo que vamos a utilizar como tableros de juego. Usando una regla y un bolígrafo, sigue dibujando líneas rectas hasta que tengas 8 cuadrados por 8 cuadrados, le expliqué, dibujando líneas de ejemplo en el tablero usando mi propio bolígrafo. Una vez que se dibujan las líneas, se cortan las ranuras a lo largo de ellas con una de las que se han excavado, dibuja las líneas nuevamente con tinta. Simplemente rastrearás los surcos, así que creo que la tinta debería quedar dentro de ellos bastante bien, pero ten cuidado de no dejar que salpique nada. Bien. Corta los tableros delgados en 64 cuadrados para que coincidan con el tamaño de los cuadrados del tablero de juego, luego púlenlos para que sean suaves y agradables al tacto. Después de eso, solo tienes que cubrir un lado con tinta, así que una vez que hayas terminado de cortarlos, todo el trabajo duro habrá terminado. Le expliqué que para el falso soji, o más bien el falso ajedrez, cortaba el tablero como lo haría para reversi. Pero en lugar de cubrir un lado, escribiré una letra sobre ellos. Eso hizo que Lutz hiciera una mueca. Hey, Main. ¿Crees que podríamos imprimir las letras en su lugar? ¿Por qué? No mucha gente en el orfanato sabe escribir, y no todos los que pueden son tan buenos. Estas letras serán pequeñas y creo que será un problema si la escritura es demasiado mala para leer. Buen punto. Supongo que haré una plantilla para ello. Lutz escribió todos los pasos en su díptico mientras yo continuaba. Yo misma escribí las cosas que necesitaría mejorar o pensar en mi propio díptico. Gil, que había estado observando nuestra discusión habitual, miró a Lutz con sus ojos morados. ¿Has estado haciendo que la hermana Main te enseñe todo eso, Lutz? Sí. Ella no puede trabajar en el taller ya que es una doncella del Santuario Azul, por lo que tiene que enseñarme qué hacer con anticipación para que pueda asegurarme de que el taller funcione correctamente. Pensé que lo sabías todo y que eras increíble, pero en realidad es la hermana Main la que es increíble. Gil hizo un mohín con las mejillas hinchadas. Los empujé con mi dedo. Gil, Lutz es realmente asombroso. Solo necesita escuchar mi explicación una vez antes de poder repetirla en el taller y hacer las cosas. Ahora también estabas escuchando, pero no serías capaz de enseñarle a otra persona qué hacer, ¿verdad? No lo haría. Gil miró al suelo, luego levantó la cabeza y señaló el díptico de Lutz. Pero eso es solo porque no tengo un díptico. También sería increíble si tuviera uno. Oh, claro, has aprendido a leer y escribir ahora. Supongo que pronto necesitará uno si va a escribir esos informes del taller. No puedo salir ahora, pero conseguiré uno para ti cuando llegue la primavera. ¿De verdad? Muy bien, definitivamente voy a vencer a Lutz. Gil levantó la cabeza y se declaró rival de Lutz, obteniendo una respuesta casual,
Buena suerte ganando antes de la primavera. Parecía que Lutz iría con Beno a las ciudades vecinas la próxima primavera para revisar los talleres de papel vegetal. Desearía que Gil dirigiera todo el taller de Main antes de eso. Oh, cierto, agregó Lutz. La próxima vez que venga aquí, habrá un aprendiz conmigo. Ah, en realidad está bastante cerca de la mayoría de edad, pero sí. ¿Por qué? ¿Va a ocupar tu lugar mientras te vas? Incliné la cabeza confundida, y Lutz frunció el ceño un poco. En el papel, él está aquí para ayudar con el taller como yo, pero el maestro Beno realmente quiere que aprenda a actuar como un asistente. Correcto. Mencionaba que quería camareros para su restaurante italiano. Añadí una nota en mi díptico para planear eso también. Oye, Main. Tengo reversi y todo eso, pero ¿qué pasa con las cartas? Ojalá tuviéramos tinta de diferentes colores para usar aquí, pero no tiene sentido desear lo imposible. Solo usaremos tinta negra normal por ahora. Dibujé los 4 juegos de cartas y los 9 números usados en mi pizarra de piedra. Luego dibujé 3 diamantes en medio de un gran rectángulo como ejemplo. Haremos 4 juegos de cartas diferentes, uno para cada símbolo, y diferenciaremos las cartas de cada juego usando números. Serán muchas cartas, dijo Lutz. Oye, ese símbolo se parece un poco a un instrumento divino, observó Gil con orgullo mientras señalaba los símbolos de diamantes. Es como la lanza de Leidenschaft. Y ese otro se parece al bastón de Flutrane. Según él, los diamantes se parecían a la lanza del dios del fuego, mientras que las espadas se parecían al bastón de la diosa del agua. Ahora que lo mencionó, la decoración alrededor de la punta de la lanza divina y las piedras mágicas del bastón divino se parecían a esas formas. En ese caso, Gil. ¿Qué hay de Chutzaria, la diosa del viento? Su escudo es un círculo, así que ninguno de estos encaja. El símbolo de Geduld, la diosa de la tierra, es el cáliz, por lo que se vería así. Parecía que un círculo simbolizaba el escudo de la diosa del viento, mientras que un triángulo invertido simbolizaba el cáliz de la diosa de la tierra. Eso cubría perfectamente las 4 cartas, y el cambio probablemente haría que aquellos en el templo sean más propensos a aceptarlos. Por recomendación de Gil, cambié los trajes de cartas por espadas, diamantes, círculos y triángulos invertidos. Creo que haré que las cartas J, reina y rey también sean símbolos, entonces. Dibujar arte para cada uno sería un dolor de todos modos. Reemplacé el jack con una espada para simbolizar al dios de la vida, la reina con una corona para simbolizar a la diosa de la luz y el rey con una capa negra para simbolizar al dios de la oscuridad. El objetivo principal aquí era hacer que los diseños fueran lo más simples posibles. Pensé en qué hacer con el Joker y me decidí por un anillo retorcido para simbolizar a la diosa del caos, que se había enamorado del dios de la oscuridad a pesar de ser un tabú, y estimuló los celos del dios de la vida para convertirlo en un acosador. Está bien, perfecto. Ahora realmente parecen cartas hechas en un templo. Sí, y serán fáciles de entender ya que también aparecen al Karuta. Gil y yo nos felicitamos por los diseños de las cartas, pero Lutz miró la pizarra con el ceño fruncido. Main, realmente tienes que hacer plantillas para imprimirlas. De ninguna manera todo esto coincidirá si tratamos de volarlo. Es verdad. Haré la plantilla. Hice una plantilla de papel grueso, un proceso al que ahora estaba muy acostumbrada, para poder imprimir la tinta directamente en el tablero. Después de todo, tuve más que suficiente tiempo, y hacer plantillas para algo tan simple como jugar a las cartas fue muy fácil. Muy bien, Main. Tengo que irme a casa ahora. No quería que Lutz se fuera, pero no podía pedirle exactamente que se quedara a pasar la noche. Está bien. Asentí con tristeza, y Lutz me pellizcó las mejillas con una sonrisa preocupada. Cubrí mi mejilla y lo fulminé con la mirada. No te veas tan triste. Volveré mañana con Turi. Será mejor que no quieras que me muera de soledad. Después de despedir a Lutz, Gil me miró con preocupación.
¿Te sientes sola, hermana Main? Estoy tan acostumbrado a vivir con mi familia que realmente ya los extraño. Sabía que permanecer en el templo era más seguro para mí, pero quería irme a casa. Había sido mi elección venir aquí, sin embargo, sentí que me habían abandonado. ¿Quieres abrazarme como abrazaste a Lutz?, preguntó Gil, tratando de ayudar. Pero antes de que pudiera responder, escuché una fuerte voz detrás de mí. Absolutamente no. Me di la vuelta sorprendida de ver a Fran de pie allí, con una expresión aterradora en su rostro. Se acercó a Gil y lo castigó en voz baja. Gil, la hermana Main es tu maestra. Consolarla no es el lugar de un asistente. Lutz es un amigo a quien ella considera como su familia, y tú no estás en la misma posición que él. Lo sé. Gil asintió con la cabeza, sus dientes apretados por la frustración. Al ver eso, la expresión de Fran se suavizó un poco. Luego se arrodilló frente a mí para mirarme directamente a los ojos, su expresión endureciéndose una vez más. Hermana Main. Entiendo que tus circunstancias extremas te han dejado sentir incómoda. Por preocupación por ti, pasaré por alto a Lutz y a tu familia consolándote. Sin embargo, solicito que mantenga la distancia adecuada entre usted y sus asistentes. Me dio un recordatorio estricto de no ser demasiado amigable con mis asistentes, y no pude evitar mirar donde había estado Lutz hace unos momentos. Ya se había ido, y un viento frío soplaba desde la puerta vacía. Me dolía al rozarme las mejillas, pero estaba más preocupada por lo solitario que sería el invierno que por el frío que haría. Capítulo 144. Reunión de las mentes. 3 días después de que comencé a vivir en el templo, llegó una carta del sumo sacerdote preguntando si las túnicas ceremoniales ordenadas a la compañía Gilberta estaban listas todavía. Decepcionado porque no había escrito para establecer una reunión, hice que Rosina llamara a Lutz. Llegó en poco tiempo, ya que estaba en el taller enseñando a los niños del orfanato a hacer su trabajo de invierno. ¿Pasó algo, Main? El sumo sacerdote me envió una carta preguntando cuándo estarán listas las túnicas ceremoniales. Lo siento, pero ¿podrías preguntarle a Beno sobre ellos cuando pases por la tienda a almorzar? Y así lo hizo, regresando con la respuesta de que tardarían 3 días en terminar al mínimo absoluto. Para darles un poco de margen de maniobra, le envié una respuesta al sumo sacerdote diciendo que las túnicas tardarían 5 días en terminar si se esforzaran al máximo. Espero que eso evite que los apure demasiado. Cuando Fran me trajo la respuesta del sumo sacerdote, también trajo consigo una carta de convocatoria para Beno. Le pasé esto a Lutz cuando visitó mis habitaciones para despedirse y darme una actualización sobre el taller. Parece que llamará a Lord Carstead dentro de 7 días a partir de ahora, y quiere que Beno entregue las túnicas terminadas en ese momento, dije, aferrándome a él todo el tiempo. Bien. Se lo daré de camino a casa. Pero ya sabes, Main. No has mejorado en absoluto. ¿Estás bien? Realmente no. Quiero volver a casa al menos una vez antes de que caiga la nieve. Lejos de acostumbrarme a la soledad, mi enfermedad del hogar empeoraba. También fue bastante claro, ya que gradualmente pasé más y más tiempo aferrándome a Lutz y Turi cada vez que venían a mi habitación. Y mamá no pudo visitar definitivamente debido a que su embarazo tampoco estaba ayudando. Sabes que no podré visitarte todos los días una vez que comience a nevar, ¿verdad? Dijo Lutz con un suspiro mientras me acariciaba la cabeza suavemente. Papá estaba lo suficientemente ocupado con sus turnos de tarde que solo podía visitarme una vez a la semana, mientras que Turi solo podía visitarme cada 2 días. Me sentiría aún más sola cuando Lutz dejara de visitarme todos los días para vigilar el taller y su trabajo de invierno. Desearía que la nieve simplemente no existiera. Mis brazos alrededor de Lutz se apretaron al pensar en el frío que hacía, lo suficientemente frío como para que la nieve comenzara a caer en cualquier momento. El día de la reunión, la nieve comenzó a caer justo antes de la tercera campana. No fue suficiente para que la nieve se asentara, pero todos sabían que el invierno había comenzado de verdad.
¿Crees que se resolverá? Todavía no, hermana Main. No habrá nada que interrumpa su reunión, aseguró Rosina. Después de terminar la práctica de Harspiel, me instruyeron sobre cómo saludar adecuadamente a Karstedt. Rosina me había estado obligando a repetir una hermosa reverencia una y otra vez. El camino hacia la elegancia no es fácil. Hermana Main, Benno llegará esta tarde. No queda mucho tiempo para practicar. La reunión de hoy estaba programada para la quinta campana. Benno vendría a verme en mis habitaciones de antemano, con el pretexto de agradecerme por darle una conexión con un archinoble. Mientras tanto, tuve que aprender un saludo lo suficientemente respetable como para no avergonzarme delante de Karstedt. Y así, puse todo en la práctica. Hola Benno, Mark. Oh, ¿dónde está Lutz? Benno y Mark entraron a mi habitación, el primero vistiendo ropa de invierno con mangas largas al estilo de los nobles y el segundo con una caja. Fruncí los labios en un puchero, esperando que Lutz viniera con ellos. Comenzó a nevar, así que estoy haciendo que Lutz priorice su trabajo en el taller de Main. Debería llegar con la obra terminada pronto, una copia de cada uno. Asegúrate de llevarlos a la reunión. ¿La obra de invierno? ¿Pero por qué? Incliné la cabeza confundida, sin comprender por qué Benno querría que trajera juguetes a una reunión con el sumo sacerdote y un archinoble. Mi instinto me dice que esas cosas van a causar un gran revuelo. Me imagino que ahora es un buen momento para escuchar lo que el sumo sacerdote y un archinoble piensan sobre ellos antes de sacarlos al público. Suponiendo que nunca antes haya habido algo como eso, creo que tendrán un impacto realmente grande. Respondí después de pensar en cómo las cartas y el reversi habían impactado la tierra, y Benno me fulminó con la mirada con desagrado. ¿Un impacto realmente grande? Desechaste el papel y la impresión sin considerar las consecuencias. Sin embargo, ¿me estás advirtiendo sobre lo importantes que serán algunos juguetes? Bueno, para ser claros, sé que el papel y la impresión son lo suficientemente importantes como para cambiar el curso de la historia. Pero mi razón principal para hacerlos fue porque los necesitaba. Era difícil no saber qué impacto tan grande tuvo la impresión en civilizaciones y cultura pasadas en general. Sin embargo, para mí, fueron solo los pasos necesarios que tuve que tomar para obtener mis libros. ¿Qué pasa, Benno? Te ves un poco enfermo. Vamos a hablar con el sumo sacerdote y un archinoble, ¿sabes? Benno seguramente tiene un lado sensible, pensé mientras Benno se inclinaba con una mano sobre su estómago. Siempre había pensado en él como un tipo duro al que le encantaba pelear con alguien, así que fue un poco extraño verlo tan nervioso. ¿Por qué estás tan nervioso, Benno? Nunca has tenido problemas para enfrentarte al maestro del gremio y a todos los intereses creados. Estos dos son realmente buenas personas. Estarás bien. No pongas al maestro del gremio en el mismo nivel que un archinoble. ¿De quién es la culpa? ¿Qué crees que es todo esto? Gritó Benno antes de desplomarse sobre la mesa y presionar su frente contra ella. Un mechón de su cabello café claro, previamente peinado hacia atrás con lo que probablemente era algún tipo de gel para el cabello, cayó sobre la mesa. Maestro Benno, por favor no golpee su cabeza contra la mesa. Tu cabello se está despeinando, señaló Mark con una sonrisa divertida. Benno, con odio, peinó el cabello en su lugar antes de mirarme con sus ojos rojo oscuro. Va. Es en momentos como este, y solo en momentos como este, es que desearía realmente que pudieras darme algo de tu maravillosa ignorancia. ¿Qué? Pero solo estás entregando algunas túnicas, ¿verdad? Recuerdo lo feliz que estabas de tener una conexión con un archinoble. Idiota. Usa tu cabeza y piensa. ¿En qué mundo me convocarían al templo para entregar un pedido? Me van a perforar por toda la información que tengo sobre ti, dijo Benno con una mirada fulminante, obligándome a señalarme sorprendida. Yo. ¿Qué es exactamente lo que querrían aprender sobre mí?
Puedo esperar que compartamos toda la información que desenterramos sobre el jefe del gremio de la tinta, y luego hablaremos sobre qué hacer contigo. Tengo información de la ciudad baja. El archinoble tiene información del barrio de los nobles y el sumo sacerdote quiere saber todo lo que hacemos. Hablando de eso, el sumo sacerdote también había hablado sobre reunir información. Y que debería quedarme dentro de mi habitación hasta que él terminara de hacerlo. Supongo que esta reunión significó que ya había terminado. Beno, ¿ha pasado algo más con el jefe del gremio de la tinta? No, nada todavía. Cuanto más frío hace, más personas extrañas merodean fuera de una tienda se destacan. O no quieren impulsar las cosas, o ya han descubierto lo que querían saber y están esperando que la socialización del invierno descubra más. Mientras la ciudad estaba bloqueada por la nieve, los nobles que habían viajado a las ciudades agrícolas durante el festival de la cosecha volverían al barrio de los nobles. El archiduque se quedaría en la soberanía, la región central que ocupaba la posición más alta entre las regiones gobernadas por los duques, conocidos como ducados, desde la primavera hasta el verano, pero el momento principal para que los nobles socializaran era el invierno. Ahí fue donde se reunieron para intercambiar información con archiduques de otros ducados y fortalecer viejos lazos. Hermana Main. Maestro Beno, ya es hora. Gracias, Fran. Entonces partamos. Asentí con la cabeza a Beno e hice que Fran sostuviera los juegos terminados de trabajos de invierno que Lutz había traído. Después de revisar 2 veces la caja de Mark que contiene las túnicas, salimos de mis habitaciones. Los pasillos a la habitación del sumo sacerdote eran fríos e implacables. Tanto frío que realmente no quería salir de mi habitación en absoluto. Cuando llegamos, Fran tocó el timbre y observó cómo se abría la puerta. Karstedt ya había llegado, y pude verlo con gracia tomando té, en la mesa de invitados. Sumo sacerdote. Lord Karstedt. Me alegro de que los dioses ordenaron que nos volvamos a encontrar. Para mí, este es un día auspicioso bendecido por el calor de Geduld, la diosa de la tierra, y rezo para que sientas lo mismo. Solo había visto a Karstedt vestido con una armadura completa, pero ahora llevaba la fina ropa de la nobleza. Su cabello castaño rojizo estaba peinado hacia atrás con el mismo tipo de gel que el de Beno, y pude ver de un vistazo que tenía una especie de frente ancha. Su sedosa camisa de terciopelo tenía mangas largas y caídas que esperaba de los nobles, y pude ver que estaban hechas de capas de varias telas con elegantes encajes que las mantenían juntas. Su espalda era ancha y su cuerpo visiblemente musculoso gracias a su entrenamiento, lo que lo hacía una presencia difícil de ignorar. Pero su aura feroz parecía más gentil ahora que cuando había estado usando su armadura, y sus ojos azul claro parecían un poco más suaves hoy. Me alegro de verte bien, Main, la aprendiz de doncella del santuario. Te bendigo desde el fondo de mi corazón, Lord Karstedt. Terminé mi saludo sin estropear nada, y Beno se presentó a su vez. Luego nos sentamos en los asientos que nos ofreció el sumo sacerdote, con nuestros sirvientes parados detrás de nosotros. El sumo sacerdote estaba sentado en un extremo de la mesa con Karstedt a su izquierda, yo a su derecha y Beno en el otro extremo. Gracias a todos por venir, dijo el sumo sacerdote. Primero, veremos las túnicas ceremoniales. Mark dio un paso adelante y le entregó la caja de madera a Beno, quien la abrió y se la tendió a Karstedt. El interior estaba forrado con una tela que envolvía las túnicas ceremoniales, que eran tan profundas como el azul del océano. Su bordado ondulado brillaba bajo la luz de varias velas que iluminaban la habitación que de otro modo sería tenue. Estas son las túnicas ceremoniales de la hermana Main. Karstedt los miró y luego me preguntó si eran lo que había ordenado. Asentí y confirmé que lo eran, ya que había visto el producto terminado y estaba preparada para ellos. En ese caso, le presento las túnicas, hermana Main. Estaré eternamente agradecido. Tomé las túnicas, y una vez que las tuve, Karstedt sobresalió de su barbilla para señalar algo. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que la persona detrás de él no era su asistente, sino que era Damuel, el caballero de antes, tal vez sirviendo como la paje de Karstedt.
le entregó a Benno una bolsa con oro adentro. Después de revisar el contenido, Benno le entregó la bolsa a Mark. Benno, me dijeron que trabajaste extremadamente rápido para completar este pedido. Lo has hecho bien. Damuel, sus oraciones ya se han cumplido. Ante las palabras del sumo sacerdote, todos, Benno, por supuesto, pero también Karstedt y Damuel también, dejaron escapar suspiros de alivio. Le pedí a Frank que se encargara de la caja que contenía mi túnica. Él asintió y lo sacó de la mesa. Asistentes, un paso atrás, ordenó el sumo sacerdote mientras colocaba en un lugar una herramienta mágica para evitar las escuchas. Era una herramienta de amplio alcance que afectaba a un área más amplia en lugar de solo individuos, ya que Benno carecía de maná y no podía impulsar una herramienta propia. El sumo sacerdote colocó 4 piedras mágicas a nuestro alrededor, luego cantó algo que envió una pared de tenue luz azul que estalló en la herramienta y nos envolvió en un cubo. Pude ver a los asistentes de pie detrás del muro de luz, pero no pude escuchar nada detrás de él. Era fácil adivinar que tampoco podían escuchar nada de este lado. Seguro que hay una herramienta mágica para todo, pensé mientras Benno se estremecía a mi lado. Me había acostumbrado bastante a ver este tipo de cosas, pero para la gente de la ciudad baja, casi cualquier cosa mágica era motivo de sorpresa. Dicho esto, Benno no era dueño de una gran tienda por nada. Todo lo que hizo fue estremecerse, sin gritar ni mirar a mi alrededor como lo hubiera hecho en el pasado. Ahora bien, Benno. Tenemos mucho que discutir. Benno cruzó los brazos frente a su pecho. Mi conocimiento es tuyo. Escuché que el gremio de la tinta comenzó a investigar a Maine inmediatamente después de la firma de un contrato mágico con ellos, con Lutz siendo su primer objetivo. ¿Es eso correcto? Sí. En general, la información se recopila antes de firmar un contrato para influir en los procedimientos de la manera más favorable posible, explicó Benno. No puedo imaginar por qué comenzarían a recopilar información después de la firma del contrato. El sumo sacerdote asintió y me miró. ¿Has conocido al jefe del gremio de la tinta antes, Maine? No. Benno me escondió mientras se negociaba el contrato, así que no sé ni su nombre ni su rostro. El jefe del gremio de la tinta tiene profundas conexiones con los nobles, comenzó Benno, y no se dice mucho de él. Decidí que minimizar el contacto de la hermana Maine con él sería ideal, y la hice esperar en otra habitación mientras se la visitaba. Explicó por qué no me había dejado conocer al jefe del gremio de la tinta, lo que hizo que el sumo sacerdote soltara una carcajada con una leve sonrisa de aprobación. Eres un hombre sabio, Benno. Aplaudo tu decisión. El hombre del que estás hablando es Wolf, ¿verdad? ¿Qué rumores has escuchado? ¿Qué te llevó a concluir que dañaría a la aprendiz de doncella del santuario? El sumo sacerdote y Karstedt le hicieron a Benno una serie de preguntas. No sabía nada sobre el jefe del gremio de la tinta, y por lo tanto, no tuve más remedio que permanecer en silencio. Wolf es el jefe del gremio de la tinta, sí. He oído que está dispuesto a participar en actos criminales para fortalecer sus relaciones con los nobles, pero no sé si estos rumores son ciertos, así que perdone mi falta de detalles. Karstedt, con el ceño fruncido, se frotó la barbilla. En ese caso, supondría que comenzó a recopilar información tan descaradamente porque el contrato ha sido firmado, por lo que ya no le importa si su relación se ve afectada. La sugerencia hizo que Benno abriera mucho los ojos. No fue fácil anular un contrato mágico, que requirió una preparación significativa antes de firmar uno. Pero pensarlo de otra manera, eso también significaba que no importaba cuán abiertamente antagónico era el gremio de la tinta ahora que estaba firmado. Después de todo, incluso si aumentaron las cosas hasta el punto de dañarme, el contrato no podría ser anulado sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Karstedt supuso que el gremio de la tinta había explotado eso, y por un segundo vi una mueca extremadamente amarga en la cara de Benno. Benno, ¿cómo crees que se beneficiará Wolf al recopilar información sobre Maine? Me gustaría escuchar tu perspectiva como comerciante y como alguien que vive en la ciudad baja, preguntó el sumo sacerdote.
Beno eligió sus palabras con cuidado. Para nosotros, los comerciantes, el valor de la hermana Main es su conocimiento de productos aparentemente infinitos, aunque pocos saben cuánto vale realmente. Si Wolf fuera uno de esos pocos, sin duda trataría de traerla al gremio de la tinta. Pero la hermana Main ya se ha unido al gremio de comerciantes y a mi compañía Gilberta. En ese caso, es probable que tenga la intención de confiar en el dinero para reunir todo el conocimiento que pueda, secuestrarla para extraer su conocimiento o llevar a sus seres queridos como rehenes para chantajearla. Karstedt me miró dudoso. Sin duda pensaba que era imposible que una niña tan joven como yo tuviera un conocimiento tan valioso. Sin embargo, creo que él no podría aprender todo lo que ella sabe, incluso a través del secuestro y el chantaje, continuó Beno. Para maximizar la cantidad que ganó de ella, necesitaría mantenerla encerrada en un lugar aislado durante largos periodos de tiempo, lo que sería extremadamente extenuante. Me estremecí ante la idea de que eso se hiciera realidad, sin haber considerado la posibilidad de que alguien me secuestrara y me encarcelara por mi conocimiento. Finalmente entendí lo bien que Beno me había estado tratando, y la idea de lo que podría haber sucedido si hubiera conocido a alguien más, me envió más escalofríos por la columna vertebral. ¿Por qué mantenerla encerrada sería extenuante?, preguntó Karstedt casualmente. Debería ser simple siempre que los secuestradores tengan una habitación libre o una mansión campestre. Seguramente el secuestro en sí sería un desafío mayor. El hecho de que hablara de confinar a personas con tanto conocimiento me asustó. Si su secuestrador no es plenamente consciente de la mala salud de la hermana Main, morirá bajo su cuidado en cuestión de días. En el caso de la hermana Main, el encierro será más agotador que el secuestro. Sí, debo estar de acuerdo. Pasó días en cama con la enfermedad después de solo medio día en la cámara de arrepentimiento. Si se la trata como una prisionera estándar, ella moriría antes de poder enseñarles algo de valor. El sumo sacerdote estuvo de acuerdo con Beno en el acto. Parecía que el incidente de la cámara de arrepentimiento realmente se había quedado con él. Sin embargo, deseé que lo olvidara. Tengo fiebres así todo el tiempo. No fue culpa de nadie. Además, mientras estaba en eso, deseé que olvidara que yo era la única doncella azul del santuario que alguna vez fue puesta en la cámara de arrepentimiento. Sí. Es probable, entonces, que Wolf planee venderla a los nobles después de aprender lo que pueda de ella, concluyó Karstedt. Beno frunció el ceño confundido. Sé que la hermana Main sufre del devorador, pero ¿hay alguna otra razón por la que los nobles la quieran? El sumo sacerdote intercambió una mirada con Karstedt, luego asintió con la cabeza a Beno. No tengo la intención de informarle todos los detalles, pero sí, hay otra razón. Como se mencionó, lo más probable es que Wolf tenga la intención de vender a Main a los nobles después de poner sus manos sobre ella. Pero también es posible que un noble le haya ordenado a Wolf que la rapte para que puedan organizar un rescate y endeudarla con ellos. Una vez que la rescaten, incluso podrían afirmar que ella fue su hija todo el tiempo. También es posible que una búsqueda más amplia de venganza juegue un papel en esto, lo que significa que debe considerarse la amenaza de asesinato. Ah. Ya puedo escuchar a Beno exigiendo saber lo que he hecho. Ya puedo escuchar los gritos. No el estruendo, sino el trueno. Antes de que el sumo sacerdote enumerara todas las posibilidades una por una, pensé que la búsqueda del gremio de la tinta para buscar información sobre mí era un poco asquerosa y nada más. Ni siquiera se me había ocurrido que estaba en tanto peligro. Ahora podía entender por qué el sumo sacerdote me había ordenado que me quedara en mis aposentos. Beno, comenzó el sumo sacerdote, continuarás ocultando información de sus socios comerciales. Main no abandonará el templo durante el invierno. Cuando salga de su habitación solo será para realizar rituales o visitar el orfanato. Con sacerdotes grises acompañándola, ella debería estar a salvo. Nuestros verdaderos problemas comienzan en la primavera. Sus palabras le valieron la aprobación de Beno y Karstedt. Porque ellos también reunirán información y aliados durante el invierno, explicó Beno.
Debemos pensar en un plan de inmediato. Veno, ¿qué medios hay para controlar esto? Dijo el sumo sacerdote, refiriéndose a mí. Todos miraron en mi dirección. Finalmente, Veno sacudió la cabeza lentamente con una expresión exhausta. No lo sé. Puede escalar algo en un grado ridículo en cuestión de minutos, y si le quitas los ojos de encima, podría estar en la puerta de la muerte al final de la hora. Si supiera una manera de mantenerla bajo control, ya la estaría usando. Como se esperaba. Supongo que mantenerla al alcance de la mano es todo lo que uno puede hacer. El sumo sacerdote y Veno me miraron y dieron fuertes suspiros al unísono. Luego se miraron con sonrisas irónicas. Parecía que se habían unido. Mine, causas problemas cada vez que haces algo. De ahora en adelante, obtendrás mi permiso y el de Veno antes de tomar un nuevo curso de acción o desarrollar un nuevo producto, dijo el sumo sacerdote, recordándome la obra de invierno del orfanato. La perspicacia de Veno me había salvado una vez más. Recogí el paquete de trabajos de invierno que Fran me había dejado en el suelo. Me imagino que querrás verlos, entonces. Es el trabajo de invierno que tiene que hacer el orfanato. Ah, recuerdo que mencionaste algo así. Muéstrame. Saqué el juego de cartas, el reversi y el falso ajedrez, alineándolos uno al lado del otro a lo largo de la mesa. Veno se inclinó para mirarlos también, ya que aunque me había escuchado explicar cada uno de ellos, nunca los había visto. ¿Qué son estos? Esas son cartas de juego. Hay muchos juegos que puedes jugar con ellos, pero tengo la intención de comenzar enseñando a los niños en el orfanato a jugar un juego llamado concentración. Mezclas las cartas y luego las colocas sobre la mesa con el lado del arte hacia abajo. Luego voltea dos cartas, y si ambas son el mismo número, las conserva. El que tenga más cartas al final del juego gana. Era difícil para los niños más pequeños sostener una mano llena de cartas de madera en sus manos pequeñas, por lo que la concentración era el único juego que estaba planeando mostrarles por el momento. Las reglas intrigaron a Karstedt, así que comenzamos a jugar, usando solo la mitad del mazo para ahorrar tiempo. Basta decir que el sumo sacerdote con su excelente memoria nos aplastó por completo. Como dije, hay muchos juegos que puedes jugar con ellos. Serán más fáciles de usar una vez que hayamos elaborado una fórmula para papel más duro y podamos sacarlos de eso en lugar de madera. Les enseñé sobre blackjack, póker y corazones, entre otros juegos, y parecía que Karstedt estaba bastante satisfecho con las cartas en general. Tenemos cartas de adivinación que se activan usando maná, pero no hay cartas hechas para divertirnos. Y sobre todo, es bueno que puedas jugar tantos juegos con solo una baraja de cartas. Sin duda, estos se volverán muy populares entre los nobles. También son buenos para aprender números. Los hice para que los niños del orfanato puedan aprender a hacer matemáticas, les expliqué. El sumo sacerdote asintió antes de señalar el tablero de reversi. ¿Qué pasa con esto, entonces? Esto es reversi. Colocas las piedras en las cajas, y cuando las piedras de un color se atascan entre las piedras del otro, cambian de color. El que tenga más piedras de su color al final gana. El sumo sacerdote parecía el más interesado en reversi. Comenzamos a jugar, yo como su oponente, y le expliqué las reglas a medida que avanzábamos. Se colocaron los azulejos, se voltearon los azulejos, y después de llenar todos los cuadrados, el tablero se cubrió de blanco. Había ganado. Perdí. Es difícil ganar justo después de aprender las reglas. Estoy seguro de que comenzarás a golpearme después de que juguemos unos cuantos juegos más. Me encogí de hombros mientras el sumo sacerdote miraba el tablero aturdido. Había vencido al sumo sacerdote desde que jugaba reversi por primera vez y no conocía ninguna de las estrategias, pero era lo suficientemente inteligente como para resolverlas por sí mismo en poco tiempo. Le había hecho todo lo posible específicamente porque sabía que esta era mi única oportunidad de vencerlo. Entonces volveremos a jugar. Esta vez ganaré. Sumo sacerdote,
Guardemos la revancha para la próxima vez. Volveremos a jugar si compras el juego. Muy bien. Considéralo comprado. Los hombros de Beno temblaron un poco después de ver al sumo sacerdote comprarlo al instante. Me dio una señal sutil de buen trabajo debajo de la mesa. Ejem. Y finalmente, ¿qué son estos? Estas son piezas de ajedrez. Se juegan en el mismo tablero que reversi. Cada tipo de pieza se mueve de una manera diferente, y ganas moviendo tus piezas para capturar al rey de tu oponente. Limpié las piedras reversas y expliqué cómo se movía cada pieza de ajedrez mientras Karstedt miraba el tablero con los ojos entrecerrados y contemplativos. Esto parece Yewinen. Oh, ¿entonces existe otro juego como este? ¿Debo hacer algunos cambios para que no sean tan similares? Comprendí que incluso en la Tierra, los juegos de mesa habían existido durante mucho tiempo. Era natural que este mundo tuviera algo similar. No hay necesidad. Es un juego jugado entre nobles y requiere maná. El objetivo es tomar territorio y las estrategias de lucha son completamente diferentes. Este juego funcionará bien en la ciudad baja, imagino. No creo que vendan mucho si los nobles no los compran. No había mucha gente en la ciudad baja lo suficientemente rica como para gastar dinero en algo que era puramente para entretenimiento. Casi todos tenían las manos llenas para mantener con vida a sus familias. Mi apuesta más segura sería combinar el ajedrez con reversi y comercializarlo como una forma alternativa de jugar Yewinen. Con nuestra discusión sobre el trabajo de invierno terminado, el sumo sacerdote bajó la barrera insonorizada. Él y Karstedt convocaron a sus asistentes, quienes compraron el reversi y las cartas respectivamente. Los vendí en 4 platas grandes, un precio de estreno ya que no estábamos planeando venderlos hasta que comenzara la primavera. Teniendo en cuenta que anticipé que su precio de mercado comenzaría en alrededor de 5 a 7 platas pequeñas, los estafamos un poco. Nuestra asociación continúa siendo fructífera, Beno, lo apruebo. Que seas bendecido con la protección divina de Geduld, la diosa de la tierra. Le agradezco su tiempo, honorable sumo sacerdote. Si me disculpa, ahora me iré. Ha sido un placer, Lord Karstedt. Hermana Main. Beno cruzó los brazos frente a su pecho y salió. Mark hizo lo mismo detrás de él, antes de seguir su ejemplo. Después de verlos partir, miré al sumo sacerdote. En ese caso, creo que también me iré. Ha sido un... Tenemos más para discutir contigo. Toma esto. Puso 4 de las herramientas mágicas de bloqueo de sonido que solía usar sobre la mesa. El sumo sacerdote, Karstedt y yo tomamos uno, y Damuel tomó el que quedaba. Capítulo 145. Castigo por la Orden de Caballeros. Beno salió de la habitación y Damuel se dirigió al asiento ahora vacío. Me puse de pie, pensando que, como plebeyo, debía sentarme al pie de la mesa, pero el sumo sacerdote me detuvo. Quédate sentada en tu lugar, Main. ¿Qué? Pero... Miré a Damuel, pero él solo me miró. Las esquinas de sus ojos grises se arrugaron en una sonrisa tranquila mientras se sentaba. Hubiera sido demasiado para mí obligarlo a levantarse del asiento para poder sentarme allí, así que simplemente me senté donde estaba. Una vez que todos estuvieron en sus asientos, el sumo sacerdote miró a todos los reunidos. Ahora bien, Main. Te explicaré qué castigos decretó el archiduque después de ser informado del incidente durante el exterminio de Trombe. ¿Los castigos? Había esperado que Sikikosa fuera castigado, pero no quería saber cuál sería ese castigo. Todo lo que quería era no volver a verlo nunca más. Y como si sintiera eso, el sumo sacerdote bajó los ojos. No es difícil imaginar que no se trata de información que desea saber, y yo mismo dudo en informarle sobre los asuntos de la nobleza. Pero esta información será esencial para prepararte para tu futuro. Él dejó escapar un suspiro, luego miró a Karstedt y Damuel antes de continuar secamente su explicación.
El archiduque estaba extremadamente disgustado porque un caballero asignado para proteger a la aprendiz de doncella del santuario no solo la lastimó, sino que hizo que el exterminio fuera más difícil. Primero, ordenó a Karstedt que fuera más estricto en su entrenamiento de los recién llegados, y atracó su salario durante 3 meses. También le ordenó que proporcionara una cuarta parte de los fondos para sus nuevas túnicas. Ahora, en cuanto a Psiquicos. Un caballero que se niega a escuchar las órdenes en la batalla solo traería daño a sus compañeros, y al atacar al objetivo que se le había asignado para protegerse había deshonrado a sí mismo como un caballero. El archiduque había determinado que un soldado de la Orden de Caballeros que desobedeciera las órdenes y abandonara su deber era digno de un castigo grave. Así, el archiduque decretó que Psiquicos debía ser ejecutado. En circunstancias normales, toda su familia sería castigada junto a él, pero como eso probablemente solo le generaría más ira. El archiduque le dio al padre de Psiquicos 2 opciones: podría permitir que su familia fuera castigada, o firmar un contrato para que nunca más vuelva a acercarse a ti, y pagar una tarifa considerable. Si firmaba el contrato y pagaba la tarifa, su familia se libraría del castigo, y Psiquicos quedaría registrado como una muerte honorable en la batalla. Tragué fuerte. Ni por un segundo había esperado que el archiduque hubiera ejecutado a Psiquicos. Teniendo en cuenta que Psiquicos era un noble y yo era un plebeyo, pensé que en el peor de los casos recibiría un ligero castigo. El padre de Psiquicos pagó la tarifa y juró no involucrarse contigo. Dicha tarifa fue para pagar la mitad del costo de su túnica. Y así, estaba escrito que Psiquicos murió honorablemente en la batalla mientras servía a la Orden de Caballeros. Entonces me di cuenta de que la ejecución ya había sucedido. Miré a Damuel reflexivamente, sabiendo que el sentado allí significaba que había evitado ser ejecutado. Pero tal vez le habían dado algún otro castigo severo. El sumo sacerdote también miró a Damuel, probablemente notando mi mirada. Damuel pagó una cuarta parte del costo de tu túnica y fue degradado al rango de aprendiz por 1 año. Su sentencia fue aligerada únicamente debido a su defensa de él. ¿Mi defensa? No recordaba haberlo defendido, especialmente en ningún entorno oficial. Ladeé la cabeza hacia un lado confundida, y los labios de Damuel se curvaron cuando dejó escapar una risita amistosa. Me defendiste delante de Lord Ferdinand, ¿recuerdas? Dijiste que había sido amable contigo, advertiste a Psiquicos e intentaste ayudarte. Si no lo hubieras hecho, habría sido castigado con la misma dureza que Psiquicos. Parecía que, en circunstancias normales, habría sido ejecutado de todos modos por no protegerme. Pero mi palabra había proporcionado evidencia de que Damuel había tratado de detenerlo, pero no pudo hacer nada debido a que era de un estatus inferior al de Psiquicos, lo que disminuyó su sentencia. Había sido degradado de nuevo al rango de aprendiz a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad, pero teniendo en cuenta que la alternativa era ser ejecutado junto a Psiquicos, eso no era nada en absoluto. El fondo del barril de mi familia, incluso entre los ley nobles, y toda mi vida he sido atravesado por personas de mayor estatus que yo. Casi nadie ha sacado el cuello y me ha ayudado antes. Es difícil describir lo feliz que estaba cuando supe que le había pedido a Lord Ferdinand que aligerara mi sentencia. Tuve la sensación de que estaba exagerando la importancia de lo que había hecho, pero a juzgar por lo injusto que parecía ser su educación, podía adivinar que incluso los ley nobles tenían problemas a pesar de ser nobles. El sumo sacerdote habló. Además, Damuel ha sido asignado para ser tu guardaespaldas durante su año como aprendiz. ¿Qué? ¿Guardaespaldas? Realmente estás en un peligro significativo, dijo el sumo sacerdote, mirándome con sus ojos dorados antes de volverse hacia Karstedt. Pero no tiene sentido de autoconservación, por lo que tendremos que explicarlo. Karstedt encontró su mirada y asintió lentamente antes de mirarme a los ojos. Sus ojos azul claro, que se habían visto un poco más suaves, solo unos momentos atrás, se endurecieron una vez más. Ahora todos los archinobles saben que existe una aprendiz de doncella del santuario con valor para ser explotada, comenzó Karstedt.
Te dieron túnicas azules a pesar de tu bajo nivel de estatus. Acompañaste la orden de caballeros y completaste tu deber con una enorme muestra de maná que todos los que estaban en la orden vieron. El hecho de que el propio archiduque te permitiera usar túnicas azules solo ha dado peso a los rumores de tu valía. La orden de caballeros era una reunión de nobles. Si despreciarme como un plebeyo y tratarme como tal traería desgracia a sus casas como lo hizo con la de Siquicos, entonces tuvieron que acercarse desde otro ángulo. Aparentemente, era natural que los nobles consideraran de inmediato formas en que podrían explotarme, una vez que descubrieran lo que el sumo sacerdote había dicho y cuánto maná tenía. Eres una plebeya con devorador con el que nadie ha firmado un contrato, pero todos saben que estás bajo la custodia de Lord Ferdinand. Creemos que un número significativo de nobles comenzará a ganarse el favor de Lord Ferdinand y el archiduque, mientras se acercan a ti en términos aparentemente amigables, para que algún día puedan explotarlo. Si asumimos que Wolf, el jefe del gremio de la tinta, estaba conectado con esos nobles, entonces Karsted tuvo una idea de lo que podría estar sucediendo. Un noble que quisiera explotarte podría hacer que Wolf te secuestrara para que luego pudieran rescatarte, poniéndote en una deuda de gratitud con ellos. Cuando se trata con nobles, uno siempre debe asumir que están tratando de aprovecharse de los demás, y si tiene esto en cuenta, tu vida no debería estar en riesgo salvo circunstancias atenuantes. Pero no se pueden hacer tales garantías para su familia y amigos. El sumo sacerdote continuó por él. Por ejemplo, es posible que aquellos que trabajan junto a Wolf te hagan secuestrar, luego venderte al archiduque de un ducado contrario, quien luego afirmará que fuiste su hija todo el tiempo. En ese caso, su familia real no sería más que un obstáculo, un recordatorio de la verdad. Por lo tanto, serían silenciados, de una forma u otra. La predicción del sumo sacerdote fue tan sombría que me quedé sin aliento. La sola idea de poner a mi familia en peligro envió un escalofrío por mi columna vertebral. Apreté mis puños con fuerza en mi regazo, pero no pude evitar que temblaran. Y encima de todo, Damuel me explicó desde su perspectiva como un ley noble como los nobles pensaban en mí. La mayoría de los ley noble todavía están llenos de desdén y desprecio hacia ti. No quieren aceptar que un nacido plebeyo tenga tanto maná. Y honestamente, me habría resultado difícil creer que un plebeyo con devorador pudiera tener tanto maná si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Parecía que los ley noble estaban más preocupados por odiarme, por envidia que por explotarme. Pero ningún ley noble se opondría a Lord Ferdinand de frente, continuó Damuel, mirando nerviosamente a Karsted y al sumo sacerdote. Si hacen algo, será a través de archinobles. Y en mi opinión, creo que estás en mayor riesgo por las personas que tienen razones más personales para odiarte. El padre de Siquicos está más preocupado por la continuación de su casa que cualquier otra cosa, pero su madre no, dijo Karsted. Se habían visto obligados a entregar a Siquicos al templo debido a las circunstancias y su pequeña cantidad de maná, y ella estaba muy feliz cuando finalmente regresó a casa gracias a la purga de la soberanía. He oído que ella te odia con todo su corazón, hermana Main. Me estremecí. Desde mi propia experiencia, podría simpatizar bien con la furia que uno siente al perder a un miembro de la familia. Ni siquiera podía imaginar lo furioso que estaría con alguien que había lastimado a mi propia familia. Y en este momento, esa furia se dirigía a mí. Podría vivir con eso si esa furia terminara conmigo, pero estaba aterrorizada de que estuviera dirigida a mis amigos y familiares. Nobles peligrosos, que podrían intentar un asesinato. ¿Hay nobles lo suficientemente tontos como para derribar su casa por despecho? Preguntó el sumo sacerdote. Apreté los puños en mi regazo, esperando la respuesta de Damuel. Con una expresión triste, susurró, no lo sé. Si la madre de Siquicos realmente daña a la hermana Main, su casa estará acabada con seguridad. Pero la ira de una mujer no conoce límites, y no sé a qué la llevará a hacer. No puedo saberlo. Las cejas de Karsted se hundieron en un profundo ceño. Si está dispuesta a destruir su casa para satisfacer su ansia de venganza, la situación puede ser peor de lo que pensábamos. Parecía que los nobles generalmente estaban restringidos por el miedo a arruinar su casa,
el honor de sus antepasados y la vida de su familia. Nunca pensé que Wolf o la madre de Sikikosa serían tan peligrosos, dijo Damuel. Resultó que Wolf iba regularmente al barrio noble para vender tinta. Era bastante conocido entre los nobles, ya que eran los que más compraban y usaban tinta. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que era conocido en la ciudad baja como un criminal que haría cualquier cosa para fortalecer sus conexiones con la nobleza. Mi plan había sido criarte aquí como aprendiz de doncella del santuario para que algún día pudieras casarte en una casa noble, pero ahora ese plan tendrá que cambiar, dijo el sumo sacerdote. ¿Qué? ¿Está diciendo que me haría casarme con un noble? No creo estar de acuerdo con eso, seguro que no es algo que alguna vez me haya considerado yo misma. Parpadeé confundida, sin comprender lo que decía el sumo sacerdote. Prefiero que no trate de planear mi vida de esa manera, especialmente cuando se trata de algo tan importante como el matrimonio. Solo piense en que pobre hombre se vería obligado a casarse conmigo por temor a ir en contra de la autoridad del sumo sacerdote. Me sentiría muy mal por él. No estaba planeando casarme con ningún noble. Creo que te dije que, independientemente de si pretendías firmar con un noble, algún día tendrías hijos de un noble. Pensé en criarte aquí y darte experiencia como doncella del santuario para que uno pueda aceptarte como esposa, pero la situación ha cambiado. Ciertamente lo recordaba decir algo así cuando estábamos hablando de Rosina convirtiéndose en mi asistente. Parecía que incluso entonces el sumo sacerdote ya había tenido la intención de jugar al casamentero para mí. ¿Cuánto le gustaba a este hombre darse trabajo extra? Cuando me sorprendió sentir un poco de asombro cuán serio era el sumo sacerdote y cuán extremo era su sentido de responsabilidad, miró a Karstedt. Mine, también es probable que tú, tus amigos y tu familia estén en peligro si te quedas sola. Es para beneficio de todos que seas adoptada por un noble lo antes posible. Ser adoptado por un noble significaba separarme de mi familia y vivir con nobles en el barrio de los nobles. ¿Tendré que dejar a mi familia otra vez? Un temblor recorrió mi corazón. El miedo se había acumulado dentro de mí mientras pasaba mi tiempo sola en el templo, miedo de que mis lazos con mi familia se debilitaran en su ausencia, y todo ese miedo explotó de inmediato. Karstedt podrá protegerte hasta cierto punto si te adopta, y puedo garantizar la fortaleza de su carácter. ¿Lo harás, Karstedt? Cualquier cosa por un amigo, Lord Ferdinand. La conversación continuó sin mí, mientras miraba aturdida. Karstedt se inclinó hacia adelante para mirarme más de cerca. Era un archinoble, sus ojos se arrugaron cálidamente y su cuerpo musculoso se preparó para protegerme. Considerando cuánta confianza tenía el sumo sacerdote en él, podría adivinar que no encontraría un mejor padre adoptivo en ningún otro lugar. Mine, ¿te convertirás en mi hija adoptiva? No. Disparé su acto de buena voluntad con una sola palabra. Todos me miraron, sus ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Hermana Mine, comenzó Damuel con pánico, una adopción como esta es mejor que cualquier cosa que puedas desear. ¿Por qué rechazarías la amabilidad de Lord Ferdinand y Lord Karstedt? Cálmate, Damuel. Mine, ¿por qué te niegas? La voz tranquila del sumo sacerdote estaba teñida de ira. Pero, aún así, no podría decir que sí. Simplemente no es posible. Pasar todo el invierno sola en el templo ya me está rompiendo el corazón. No puedo aceptar dejar a mi familia por el resto de mi vida. Simplemente no puedo. Negué con la cabeza con fuerza, y mientras lo hacía podía sentir mi maná agitarse junto con mis emociones inflamadas. Estaba empujando hacia arriba desde mi interior. Quiero ir a casa. No quiero dejar a mi familia nunca más. Cálmate, Mine. Exclamó el sumo sacerdote mientras se levantaba con un ruido de su silla, empujando inmediatamente una piedra preciosa clara del tamaño de un pulgar contra mi frente. La piedra se volvió de color amarillo claro en solo unos momentos, un cambio casi instantáneo que hizo que el sumo sacerdote se resistiera. Karstedt, Damuel.
¿Tienen piedras mágicas vacías? Señor. Karsted y Damuel sacaron apresuradamente piedras mágicas, que el sumo sacerdote agarró antes de recogerme y entrar a su habitación escondida. La llevaré a mi taller para minimizar el daño. Al entrar en la habitación, se sentó en el banco, me colocó frente a él y luego me puso otra piedra mágica en la frente. Piedra tras piedra cambiaron de color, y pude sentir el maná que se agitaba dentro de mí, siendo absorbido. Sé que estamos muy cerca del ritual de dedicación, pero aún así, has dejado que se acumule demasiado maná dentro de ti. Eres tan tonta. Eso se debe a que he estado atrapado en mis aposentos últimamente y no estoy ofreciendo ningún maná. Se sentía como si mis emociones hubieran sido absorbidas junto con el maná. Me limpié las lágrimas de los ojos y solté un suspiro. Aún así, a pesar de todo eso, el calor que intentaba arrasar dentro de mí no se había sofocado por completo, y me faltaba la energía para aplastarlo de nuevo en su caja. Tengo que decir que parecías bastante inestable mentalmente allí. ¿Pasó algo? Todo es tu culpa. Si no hubieras cavado en mis recuerdos. Gracias a la herramienta mágica del sumo sacerdote, recordé con perfecta claridad un mundo y un tiempo al que nunca podría volver. Vi a mi vieja madre, hablé con ella y me dolió la familia que había perdido. Había estado tan ocupada aquí que había hecho todo lo posible para no pensar en mi familia anterior, pero él había desenterrado los recuerdos y había dejado un agujero en mi corazón que no sanaría. Por eso decidí hacer todo lo posible para asegurarme de no perder a mi nueva familia, y por qué me había dolido que, inmediatamente después de tomar esa decisión, me hubieran obligado a permanecer dentro del templo. Todavía estaba abrumada por un sentimiento de pérdida ya que no había tenido tiempo de sanar pasando tiempo con mi familia. Entonces esa es la razón. El sumo sacerdote desvió la mirada, con el ceño fruncido por el pesar. Me di cuenta de que no había usado la herramienta mágica porque quería, y que también había sido golpeado por el peso de mis emociones mientras estábamos sincronizados. Me maldije por mi falta de tacto. Lo siento. No te merecías eso, dije, apretando la manga del sumo sacerdote mientras presionaba otra piedra mágica contra mi frente. Tenías que hacer lo que hiciste para asegurarte de que no soy una amenaza, y es gracias a eso que todavía estoy vivo. Sé que hiciste lo correcto. Es solo que, cuando pienso en la familia que nunca volveré a ver, recuerdo lo importante que es para mí mi nueva familia. Pero tengo que pasar todo el invierno aquí sola. Es tan solitario que podría morir. Y si me dices ahora que nunca podré volver a verlos, tal vez lo haga. Mi corazón comenzó a doler cuando confesé cómo me sentía, y las lágrimas que brotaban de mis ojos hicieron que la cara del sumo sacerdote se distorsionara frente a mí. Main, contente. Nunca volveré a ver a mi familia si un noble me adopta. Main. El sumo sacerdote elevó su voz en pánico, me agarró del brazo y me atrajo hacia él. Caí en sus brazos y pronto me envolvió en sus largas y caídas mangas. Miré al sumo sacerdote, parpadeando sorprendida, y lo vi haciendo una mueca mientras miraba hacia mí. Un abrazo como este te calmará, ¿correcto? Sí. Nuestras posiciones eran al revés de lo que habían sido después de usar la herramienta mágica. Escuchar que el sumo sacerdote luchaba por decir abrazo era un poco lindo, y solté una pequeña risita. Pero fue un poco incómodo para él abrazarme mientras estaba de pie, así que me senté en su regazo y busqué una posición más cómoda. Main, parece que ya te has calmado. Aún no. No podía abrazar al sumo sacerdote como podía con Lutz o Turi, todo lo que pude hacer fue apoyarme contra él mientras estaba sentado sobre su muslo. Esto es perfecto. Solo sigue apretándome. No creo que esto sea perfecto en absoluto, dijo con el ceño fruncido, pero hizo lo que le pedí sin desenredarme. Su calor y respiración constante calmaron la tormenta en mi corazón. Solo después de ver que me había calmado bien y de verdad, el sumo sacerdote murmuró un exasperado. ¿Qué se puede hacer contigo? Luego, como castigar a un niño rebelde,
me explicó por qué no tenía más remedio que ser adoptado por un noble. A diferencia de un niño con devorador normal, posees una enorme cantidad de maná. Demasiado para ser ignorado. ¿Realmente tengo tanto maná? Me imaginaba que tenía más maná que la mayoría de la gente debido a la reacción de los caballeros durante el ritual de sanación, pero no pensé que fuera una cantidad enorme. La expresión del sumo sacerdote se tensó cuando me miró. Es demasiado maná para que lo contenga un noble promedio, incluso después de contratarla. Y debe tenerse en cuenta que su capacidad de maná crecerá a medida que lo haga. Tendrás que aprender a controlar el maná que llevas dentro y dominar las técnicas necesarias para darle un buen uso. Aparentemente, necesitaría convertirme en la hija adoptiva de un noble para poder ir a la Academia Real y aprender sobre el maná, sobre la magia y las formas de usarla. Un noble que firmara conmigo, necesitaría prepararse para usar herramientas mágicas que usaban una cantidad enorme de maná, para no poner en riesgo a quienes me rodean. Pero apenas había nobles en la ciudad que tuvieran herramientas mágicas que pudieran soportar mi enorme cantidad de maná. Tu maná es demasiado para que un único noble se lo guarde. Debe ser utilizado por el bien del ducado. Por el bien del país. No estoy segura de entender. Desde que me enteré de que estaba enferma con el devorador, me dijeron que tendría que firmar con un noble para calmar el calor y sobrevivir. Era difícil creer que tenía tanto maná que ni siquiera eso era una opción para mí. No se sintió real. Parecía que le estaba sucediendo a alguien más, no a mí. Necesitas enfrentar la realidad, Mine. Pones en peligro la vida de todos los que te rodean con solo sentirte emocional. Si no aprendes a controlar tus emociones, es probable que algún día lastimes incluso a tu preciosa familia. Eso no sucederá mientras esté con ellos. La razón por la que me puse así en primer lugar es porque los extraño. El problema se mantenía separado de mi familia. Mientras estuviera con ellos, podría vivir en paz. Entonces, por favor, no me alejes de mi familia, le dije. El sumo sacerdote cerró los ojos con fuerza, frunciendo las cejas. Estaba claro por la expresión de su rostro que estaba sufriendo un dolor de cabeza inducido por Mine, lo que me hizo sentir un poco culpable. Sabía que le estaba pidiendo lo imposible, pero no podía permanecer estable sin mi familia. No había ayuda para eso. Mi corazón quería lo que quería. 10 años, murmuró el sumo sacerdote, pareciendo haber seleccionado una edad de la nada. Lo miré confundida, y el sumo sacerdote sacudió la cabeza con exasperación mientras me bajaba de su regazo. La Academia Real comienza a aceptar estudiantes desde los 10 años de edad. Ahí es cuando deberás irte. Hasta entonces, puedes permanecer con tu familia, visitando el templo para ofrecer tu maná como lo has estado haciendo. Sin embargo, agregó el sumo sacerdote, y su expresión se endureció para mostrar que estaba trazando una línea firme. No escucharé tus protestas después de eso. Si estás decidida a ser un peligro para los demás, serás ejecutada y tu familia perecerá contigo. Ninguno se salvará. Recuerda esto bien. Está bien. Parecía que el sumo sacerdote no cedería en que me adoptaran una vez que tuviera 10 años. Puse una mano sobre mi pecho mientras me golpeaba el peso de tener un tiempo limitado con mi familia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.